Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. De esta manera también te invito a saber cómo ganar una lectura privada conmigo. Es súper fácil, solo debes quedarte hasta el final y así conocerás los requisitos. Esto lo hacemos para agradecerte de parte de nuestro refugio de animalitos rescatados, al cual apoyas al ver hasta el final este video. Contarte que también ya tenemos abierta la agenda para las personas que quieren su lectura personalizada privada. Si quieres una, puedes escribirnos y nos contactaremos contigo. Bueno, además contarles que la lectura de hoy es general, no tiene sexo, fecha, género, que si no resuena puedes ir a tu ascendente. Recuerda que no todos los días vamos a resonar tú y yo, y que pues si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo puedas consultar. Bueno, vamos a comenzar. Este es un mensaje general para todos los amigos de Géminis, luego pasamos al amor y te dice en este momento: recoge paz del pasado. Hay una situación especial, no sé por qué me resuena decirles mucho acerca de su niño interior que mis queridos amigos de Géminis necesitan resolver en este momento. Recuerden que muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida adulta son un reflejo de que aún tenemos heridas de la infancia que no están sanadas, heridas de abandono, heridas de a veces abuso o violencia sexual, heridas que a veces hacen que nuestra vida adulta y nuestra forma de relacionarnos con los demás no sean las más sanas emocionalmente hablando. Necesitas solucionar este aspecto, necesitas resolver una situación de tu pasado para poder avanzar en este sentido, para poder avanzar en este aspecto. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al mensaje general, perdón, al mensaje de amor para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, sea el crush, el novio, el amante, el ex, sea que estén juntos o separados. Puede que estén incluso en contacto cero en este momento. Vamos a comenzar. Quiero que en este momento te concentres muy bien y mientras doy esta baraja, digas el nombre de esa persona en tu mente y así conectamos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora quiero que te concentres y digas tu nombre y el nombre de esa persona para que la energía quede impresa en esta lectura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver en este momento qué pensamientos hay de parte de esta persona hacia ti. Vamos a sacar el 9 de copas, el áquer, la torre, la reina, 7 de copas, los dos caminos, 10 de bastos, el caballero de oros, el 2 de oros invertido, este azota, el 5 de oros. Bueno, esta lectura está algo fuerte. Bueno, Géminis, primer pensamiento que a esta persona se le viene a la cabeza cuando le nombran a Géminis. Es algo complejo, digamos, la lectura del día de hoy, porque este 9 me dice que hay una persona que te perdió, una persona que se enojó, o tú estás enojado con una persona, sin embargo como que no logra realmente dimensionar el tipo de problema que hay entre ustedes dos como pareja. Siento que esta persona, a pesar de que te hizo mucho daño o que cometió un error muy grande, como que dice, esto es una bobada, esto es un enojo pasajero, esto ya pasará, esto ya, como que no dimensiona el nivel de impacto o la consecuencia que puede estar teniendo en ti las cosas que ha hecho. Me dice el hacker que incluso en algunas de las relaciones puede haber habido un tipo de violencia verbal, física, emocional, psicológica, y que eso lógicamente poco a poco fue apagando el amor que Géminis tenía por esta persona. A veces no es necesario que la violencia sea a una escalada súper grande. El simple hecho de que te hagan desplantes, de que te digan un mal comentario, de que no valoren lo que tú eres, de que
esas personas intenten como hacerte sentir menos, ya es un motivo para alejarte. La carta de la Torre me dice que esta relación terminó o está a punto de terminar algunas de las relaciones simplemente por la grosería, por la patanería de esta persona que está a tu lado. Tú mereces algo mejor. Tú mereces seguir adelante y me dice, necesitas tomar la determinación. Esta carta del 7 de copas me habla de eso. Necesitas tú tomar la determinación firme y clara de poder alejarte de una persona que te está haciendo mucho daño, Géminis. Necesitas avanzar hacia adelante, necesitas continuar. Yo veo a través de la carta de los dos caminos que cerca de ti hay otra persona más, una persona que te piensa para algo serio, para algo bueno. Puede ser una persona de signo Tauro, me dice aquí. Entonces a veces no entiendo por qué uno se queda empecinado como con esas personas que le hacen daño y no se da cuenta que alrededor hay mucha gente más que te quiere. Esto me habla, este 10 de bastos me habla acerca de la distancia que hay como en medio de ustedes dos. Y es una distancia que lejos de poner a esta persona a extrañarte, es una distancia que te está confirmando que esta persona no te valora y no te quiere y que ese no es tu lugar. Géminis, eres una de las almas más bonitas de todo el zodiaco. Eres completa, eres inteligente, eres lleno de pasión y al mismo tiempo de esa combinación de dulzura y pasión. No entiendo por qué tienes que estarte allí quedando en una relación en la que no hay nada para ti. Viene alguien a conquistarte, alguien más, y me encantaría que te dieras la oportunidad con otra persona que sí pueda ver en ti todo lo lindo, todo lo hermoso que puede ser estar contigo. Entonces, presta mucha, pero mucha atención a realmente qué es lo que estás permitiendo quedarse en tu vida, qué es lo que estás permitiendo con estas personas. Siento de verdad que la persona por la que preguntaste en esta lectura no te valora, no está viendo realmente el nivel de impacto que ha causado en ti. Me encantaría a todos darles noticias de reconciliación, pero yo tengo que ser honesta y clara con lo que estoy viendo en mis cartas. Me dice que se acerca un mensaje, hay un mensaje que llega de parte de esta persona nueva, quizá este Tauro que quiera algo, y eso te va a poner como a pensar, bueno, y entonces ¿qué hago? Porque es que todavía siento muchas cosas o aún estoy en una relación con esta otra persona. Pero yo veo que esta persona inicial por la que preguntaste tiene una energía muy densa, muy baja. Miren estas cartas de acá abajo. Me dice que es alguien que lejos de ayudarte a avanzar, te está ayudando a retroceder. Te hace retroceder en la vida en todos los aspectos. Entonces yo creo que es momento como de dejarle ir, de cerrar, de procurar que ya no te afecten este tipo de cosas. Dejar esto en el pasado, hacer un cierre, cerrar la puerta despacio y con amor, pero ya cerrar. Este 5 me habla acerca de que es una persona como con una pobreza mental y espiritual muy grande. Aparte de todo, es una persona desleal y el 4 de bastos invertido me dice que genera en ti inseguridad, ¿sí? Es alguien que nunca te va a hacer sentir una dicha completa. Siempre vas a estar ahí en crisis, siempre vas a estar en esta relación como este círculo, ¿sí? Recuerden este círculo de esas relaciones que se vuelven la repetición de terminar y volver, pero que las cosas finalmente nunca cambian para bien, cambian unos días y después ya no más. Y así es esa persona con la que has estado saliendo. Mereces a alguien mejor, dale esa oportunidad a alguien que te buscará, a alguien que has estado empezando a conocer a través de redes sociales, de chat, de Facebook, no sé, de Instagram, pero dale la oportunidad a esta personita porque de verdad que te ayudará a darte cuenta de que este cucaracho, esta cucaracha, no son los únicos que están ahí para ti. No son los únicos que van a poner esos ojos en ti. Hay más personas que van a ver todo el valor que Géminis en el amor tiene para entregar. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere esta persona por la que inicialmente preguntaste. ¿Qué siente? La carta de la guerra. Definitivamente esta persona le importa muy poco si te hace daño o no.
¿Qué piensa? La carta de la justicia. Supuestamente él cree que está haciendo las cosas súper bien, como te digo. Cree que en el momento en el que decida buscar a Géminis, Géminis va a estar ahí cayendo rendidito, rendidita. ¿Qué quiere la carta del apostolado? Me dice, quiere que tú sigas haciendo lo que él siempre o ella siempre ha dicho. Te considera alguien muy manipulable. Pilas con eso. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a las de los solteros y quédate hasta el final para que sepas cómo ganarte una lectura privada conmigo o más de 50 premios que tengo para ti. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Para ti, que estás soltero en este momento, la carta de la emperatriz me encanta porque pregunté qué viene y me dice progreso. Viene una relación con una persona con quien el grado de comprensión, el grado de equilibrio, el grado de lealtad es genial. Es un buen compañero, una buena compañera. Vas a conocer a esta persona y te permitirá ampliar los horizontes. Me dice el 7 de espadas siempre representa hacer las cosas de manera diferente. Entonces creo que viene una relación en la cual las cosas serán totalmente como diferentes. Te vas a sentir casi que como la primera vez que te enamoraste. Todo va a ser nuevo, todo va a ser positivo, pero sobre todo es una excelente elección porque es la carta de la emperatriz. Una buena compañía como compañero, compañera de vida viene para ti. Entonces mantén la mente abierta y mantente abierto a las señales porque esto llegará para ti. En el plano de lo económico, me dice, hay un dinero, hay un trabajo, hay algo económico que tú consideras que ya eso se perdió. Quizá ya inclusive en este momento tú ya habías olvidado esa parte y aparece esto a tu favor. Un dinero que te debían, un proceso legal que estaba estancado, un trabajo o una opción de trabajo que tú creías que ya no te iba a llamar. Eso que tú creías que se había perdido en este momento vuelve y aparece. La carta de las de oros te dice, tienes un triunfo contundente en el aspecto económico, prepárate y abre las manos y agradece la abundancia del universo porque llega una situación muy buena, muy favorable para ti en el plano de lo económico. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 69. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte por esto. Contarte que así podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados, contarte que los premios son una lectura gratis, vamos a responder también 50 preguntas que dejen en los comentarios, deben ser preguntas puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Y otra forma de ganar son los en vivo donde respondo tus preguntas. Los requisitos son primero estar suscrito, segundo activar la campanita, darle like a este video y tercero escribir la palabra azul y la canción con la cual ustedes se sienten muy felices, esa que les sube el ánimo. Invitarlos a todos a colocar siempre en lista de reproducción estos videos para que así podamos tener más tiempo de visualización y apoyan a nuestros animalitos. Bendiciones y los llevo a todos en el corazón y recuerden que ya tenemos abiertas lecturas personalizadas y agenda para ello. Bendiciones a todos.